Bueno, buenas noches. Bueno, quisiera hacer una realimentación del cuestionario anterior porque pues, a varias personas no le fue bien. Lo importante es que tengamos claridad de los temas, ¿verdad? Entonces voy a llenar aquí como si fuera el cuestionario para poder tener calificación al final. Bueno, entonces, en primer lugar, nosotros estamos hablando de sistemas de motores diésel, ¿cierto? Entonces dice este enunciado, dice, la primera pregunta que tiene valor de un punto. Entonces dice, los sistemas de inyección diésel congestión electrónica, o sea, que tienen, esto, cuando nos referimos a esto de gestión electrónica, es que cuentan con un controlador electrónico, ¿cierto? Entonces, han experimentado una notable evolución desde su aparición en 1998, o sea, de los sistemas de inyección diésel con gestión electrónica. Entonces dice que al principio los primeros sistemas diésel eran bombas rotativas mecánicas, ¿sí? Y entonces a esas bombas rotativas mecánicas, pues que son digamos, un sistema muy bonito, pero es muy mecánico, se le adaptó en principio unidades de control, o sea, unidades electrónicas adaptadas a esas bombas rotativas. Sin embargo, a partir del año 2002, digamos que este tema de bombas rotativas mecánicas, pues pasó un poquito al pasado, ¿sí? Y, y hoy en día, desde el 2002, o sea, desde hace aproximadamente 18 años, hay dos sistemas que son los más usados en inyección diésel con gestión electrónica, ¿sí? Y entonces, ¿qué sistemas son? Entonces, las dos imágenes hablan por sí solas, mira. La primera imagen es un circuito típico de ¿qué? Del sistema Common Rail. Mira, aquí está el nombre, de hecho, ¿cierto? Entonces ya la bomba rotativa mecánica que anteriormente era la que hacía o sea, hacía prácticamente todo, o sea, era un elemento que realmente hacía una gran función porque hacía función de bomba y de inyección y la presión era variable, pues cambió a una bomba de alta presión que va a generar una presión constante, ¿sí? En el rail va a ser como una presión que está disponible para que los inyectores, digamos que utilicen y sean controlados electrónicamente. Entonces el hecho de que hayan inyectores electrónicos hace que la bomba no sea la que realice la inyección, sino que sea aparte, ¿sí? Ese es el sistema Common Rail. Y el otro sistema es un sistema que el inyector también hace función de bomba, se llaman bomba inyectores, ¿sí? Entonces, esos son los dos sistemas, el Common Rail y el sistema bomba inyector o el sistema inyector bomba, ¿cierto? Entonces, deben tener muy claro eso, que son los sistemas diésel que hoy en día más se utilizan después del 2002. El sistema bomba inyector y el sistema Common Rail. Entonces son estos dos. Bomba rotativa mecánica es algo que está en el pasado. Estos son otras opciones que no son. ¿Listo? Bueno. Entonces, tenemos el mismo dibujo de arriba que es el sistema Common Rail. ¿Sí? Y vea que ese sistema Common Rail tiene unos inyectores, ¿sí? Que en este caso son 4, pero normalmente son 8, ¿cierto? Donde cada inyector tiene una línea de comunicación hacia cada, ¿cierto? ¿Hacia quién? Hacia la unidad de control, ¿sí? Entonces es importante que veamos que estas líneas de acá son líneas eléctricas, ¿cierto? Que controlan los inyectores. Es el sistema Common Rail. Entonces dice, complete el espacio con las palabras correctas, dice. El sistema Common Rail se encarga de inyectar combustible sometido a altas y casi continuas presiones en el interior de una tubería común, que es la tubería
common rail. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo inyecta el combustible? Mediante unas válvulas que se abrirán cuando quién. Cuando quién. Mire el control aquí. ¿Sí? Está a través de estas líneas. ¿Quién controla esos inyectores? La bomba. ¿Los inyectores van a la bomba? No. ¿Los inyectores van al motor? No. Los inyectores van a una unidad de control, a un controlador. Entonces, de eso se trata la gestión electrónica. Se trata de que la gestión electrónica se trata de, de controlar a los inyectores. Entonces, es la unidad del control la que define cuándo es el momento, cuándo es el timing, cuándo es el tiempo de la inyección. ¿Listo? Eso quiero que quede muy claro. O sea, que si no funciona la unidad de control, no funciona la inyección. ¿Listo? Bueno. La unidad de control o EQ, ¿cierto? Que significa engine. Engine es motor con un control unit, ¿sí? Determina el tiempo de la inyección y regula la presión en el circuito de alta, ¿sí? Entre la bomba de alta presión que tenemos acá y los inyectores. Entonces, la unidad de control regula la presión en este common rail, ¿sí? ¿Mediante la medición de quién? Pues si necesito medir presión, necesito controlar la presión, pues ¿qué será que tengo que medir? Presión, ¿cierto? Entonces dice, es de tipo piezoeléctrico y su misión es medir la presión del combustible en el acumulador. Y aquí tenemos un signo de interrogación, o sea, este elemento, ¿quién es? ¿Cierto? Es el MAP o sensor de presión absoluta del manifold. Entonces, esto no es del sistema Common Rail, ¿sí? En el sistema, además que no es la presión del múltiple, no es la presión de aire, es la presión del combustible. Como es la presión del combustible, es el sensor de presión de combustible en el rail. O sea que la respuesta es el FRP. Este sensor de acá, que es el sensor de presión del common rail, en motores diésel se llama FRP. Para controlar presión, ¿necesito controlar la temperatura del refrigerante? No, este no es. O tiene que ver con las revoluciones por minuto, no. Es el sensor de presión de combustible en el rail o el FRP. El que necesita el controlador, mire que esa señal va al controlador, a la EQ. ¿Para qué? Para que se controle la presión en el common rail. ¿Listo? Ok. Bueno, después tenemos aquí un video, ¿cierto? Entonces, a ver el videito, mira, digámosle que mirar en YouTube y miremos el video de qué se trata. La idea es que miren el video y esos videos nos sirven bastante. Se llama Diagnóstico de la bomba Common Rail. Entonces, qué pena les hago un pausa. Cuando hablamos de alta presión, estamos hablando de quién, vea, de lo que va después de la bomba de alta presión. O sea, entre la bomba y el common rail y los inyectores se está manejando una alta presión. Y por eso se conoce como circuito de alta presión. O sea, lo que va entre la bomba y los inyectores es alta presión. ¿Listo?
Listo, entonces ese conector, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo ahí él acá? Mire, hay una conexión entre la bomba y la entrada del riel, ¿cierto? Entonces, para uno medir la alta presión que genera la bomba, perdón, pues lo que se hace es quitar esta manguera para poner el medidor, ¿sí? Pues muchas veces el medidor se coloca intermedio, es decir, simplemente se mide y la presión sigue, pues en ese caso, pues no hay problema con el encendido, puede prender el carro, acelerar, etc. Pero a veces también se usa que, que se quita la manguera y solo se pone el medidor para mirar las presiones máximas. Pero en ese caso, cuando uno lo conecta el riel obviamente no se va, pues no va a encender el carro, ¿no? Simplemente es para verificar las presiones máximas de la bomba. Pero normalmente se coloca digamos que en un nivel intermedio de esta manguera. Vamos a ver esta prueba, cómo la realizan. Entonces vemos que están retirando la manguera entre el riel y la bomba de alta presión. Entonces fíjese que ahí no se conecta al común rail, al riel, sino que simplemente se conecta al sensor de presión, como decía él en el video, para medir la presión en el arranque. Sí, entonces es lo que yo les digo, como se desconectó, como desconectaron aquí esta manguera, pues obviamente no va a encender, ¿sí? Está interrumpido pues el circuito. Eso es lo que le está diciendo allí, ¿no?
¿sí? Entonces, ahí lo que hizo fue el simular, ¿cierto? Unas pequeñas revoluciones y muestra cómo en el arranque, ¿cierto? Se alcanza una presión de 500 bar. En eso consiste el video de revisar la bomba, si la bomba está ejerciendo la presión correcta. ¿Listo? Entonces, hay un segundo video donde dice que mediante un medidor analógico, ese medidor que acabamos de ver, ¿cierto? Es un medidor con pantalla digital, ¿cierto? Esto se conoce como pantalla digital. Y este otro video realizan la prueba con un medidor analógico de alta presión. Entonces vamos a mirarlo también, ¿listo? Hablo en YouTube. Entonces, primero lo que está diciendo es que remueva el tubo que va de la bomba al riel, lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿cierto? Entonces, remover la manguera que va de la bomba al riel, esta primera manguera, ¿listo? Sigamos. Entonces, primero conecta una manguera flexible al conector del riel. Primero conecta eso. Y ahora conecta la otra manguera flexible a la salida de la bomba, ¿cierto? O sea que lo que estamos haciendo es conectar una manguera aquí y conectar otra manguera aquí, diferentes. En el medio, ¿qué va a poner? Va a poner el sensor o el analizador de presión. Perdón, el retraso ahí. Aquí vamos. En el medio, entre las dos mangueras, pues conectamos un sensor de presión análogo. Mire, esta es la diferencia del anterior, que era un medidor digital. Este es un medidor análogo de presión, más conocido como manómetro. Aquí dice, va a darle starter al motor, la presión debe estar alrededor de 300 bar.
Pues miren acá. Y cuando acelera puede subir a más de 1000, ¿no? Por eso decíamos que el sensor de presión del Common Rail es un sensor más o menos que va a aguantar entre 100 a 1500 bares. Eso es alta presión, ¿listo? Perdón. A remover la manguera de, primero la del Common Rail, y aquí le vamos a poner un tapón. Aquí vamos a hacer una prueba similar a la que hizo el anterior video, que fue solamente desde la bomba hasta el medidor, sin conectar el common rail. Entonces dice, la salida del tester está cerrada y se conecta una manguera a la bomba, ¿cierto? Dice, los límites de máxima presión de seguridad están alrededor de 1300 bares. Y aquí va a intentar iniciar el motor, ¿no? Pues obviamente el motor no va a encender porque no conectamos el riel, ¿cierto? Pero es para mirar cuánto es esa presión máxima. Eso, entonces mire, la presión debería ser encima de 1050 bar, en el starter, para darnos cuenta de que la bomba está generando la presión que necesitamos. ¿Listo? Entonces, de acuerdo con esos dos videos y también de la lectura que nosotros realizamos, está esta pregunta, ¿cierto? Según la lectura de los videos, según la lectura de los videos, el FRP, que ya habíamos definido aquí, ¿cierto? El FRP, miren acá en la pregunta anterior, el FRP o sensor de presión de combustible del riel es un sensor que debe soportar una presión del orden de cuánto. Entonces, empecemos de atrás para adelante. De 0 a 15 bar, no es ni peligro. O sea, recordemos que alta presión es por allá alrededor de los 1000 y pico. Entonces, no es esta, no es 0,5 bar, no es 0,50 bar. 150 y 500 es realmente en ralenti, ¿sí? Pero nos dimos cuenta en la anterior prueba que en el start inicial y cuando hacemos revoluciones, cuando tenemos el motor revolucionado, la presión puede estar entre este rango de 150 a 1300 bar. Es importante, muchachos, que ustedes ya relacionen, ¿cierto? Alta presión con estos valores. Esto es alta presión, 150 a 1300 bar. Bueno, sigamos adelante. Dice, pues recordemos ahora, estamos hablando de presión. Casi que todas las preguntas tienen que ver con la presión en el riel, que es un parámetro muy importante para, para, el, para la unidad de control. Entonces dice, recordemos que un transductor se compone de un elemento sensor, si recuerdan esta imagen de la clase anterior. Entonces, un transductor se compone de un elemento que sensa y de un acondicionador de señal que es el que finalmente brinda la información utilizable. ¿Qué es la información utilizable? Una información que debe estar o como señal de voltaje o como una señal de corriente analógico o una señal de voltaje digital o una señal de frecuencia variable, ¿sí? Todo lo que vimos de señal en la clase anterior. Entonces, el acondicionador de señal es el que coge la señal del elemento que sensa, que nos da un valor de la señal que puede ser
cualquiera y él sí me lo pone en una versión que sea realmente útil, ¿cierto? Ese es el acondicionador de señal. Entonces, y ese acondicionador de señal es el que me da la información hacia la unidad de control, o sea, hacia el controlador electrónico. Entonces, aquí tenemos un ejemplo del sensor FRP, ¿cierto? Y en la lectura mostrábamos, se mostraba ya quién es cada partecita de este, ¿sí? Entonces, mire que aquí tenemos los contactos, estos contactos que vemos acá, ¿sí? Aquí tenemos que los contactos están unidos a un circuito, o sea que los contactos que están aquí en la información utilizable están unidos a un circuito que es el acondicionador de señal, que es el 3, ¿cierto? Y el acondicionador de señal está también unido ¿a quién? Al elemento que sensa, que es aquí el 5, ¿cierto? Al elemento que sensa. Y el elemento que sensa, ustedes pueden ver aquí que de color rojo, siempre está en contacto con la variable, que en este caso es la presión que entra por acá, ¿cierto? Entonces, el elemento que sensa, que es este, es un elemento piezoeléctrico. Piezoeléctrico es el principio de coger cualquier movimiento o vibración y convertirla en electricidad. Entonces, se usa muchísimo en sensores de presión, donde también se usaría, por ejemplo, en un micrófono, ¿cierto? Porque cuando usted habla por un micrófono, la idea es que una membrana vibre, ¿sí? Y de acuerdo a ese movimiento, pues se generan las ondas sonoras, ¿cierto? En este caso lo mismo, o sea, la presión aquí debe flectar un elemento que sensa y esa flexión se convierte en voltaje. Y por eso es que ese voltaje se pasa a un circuito, el cual el circuito ya pone la información bonita, por ejemplo, en este caso, un voltaje análogo de 0 a 5 voltios. ¿Listo? Entonces la pregunta dice que si tomamos como ejemplo el sensor de presión, que ya lo vimos acá, ¿sí? El elemento sensor debe estar en contacto con la variable a medir. Entonces, observando el esquema, ¿cuál es el elemento sensor? Entonces, ya lo acabamos de decir. Es este 5 que está en contacto con la variable, ¿sí? Eso estaba en la lectura, es una pregunta simplemente de comprensión de lectura. Listo. Ahora miremos lo mismo, pero ahora la pregunta dice, ¿dónde está el acondicionador de señal? Entonces, el acondicionador de señal debe ser la etapa posterior al elemento que sensa. Entonces, por lo tanto, es esta partecita aquí, que es la 3. ¿Listo? Ok. Bueno, aquí vienen otros dos videitos. Vamos a observarlos, ¿cierto? ¿De qué se tratan? Ya se tratan específicamente del sensor FRP, ¿cierto? Entonces, hablamos un poquito de ese sensor FRP o sensor de presión del riel. Recordemos aquí como recordé de quién estamos hablando, mire, del sensor que está ubicado en el riel que teníamos aquí con signos de interrogación y que respondimos que era el FRP, el sensor del riel, ¿listo? De ahí es que estamos hablando. Bueno, saltémonos esta publicidad. Bueno.
Listo, entonces ahí nos dan información inicial sobre ese sensor FRP, que es el sensor de presión de combustible. Nos dice que tener cuidado, que es un sensor que está en el riel y pues obviamente va a estar en contacto con combustible, pues tener cuidado que las precauciones de no ir digamos, a derramar. ¿Listo? Bueno, por otro lado tenemos ya una prueba real que es una prueba a un sensor FRP. Ah, bueno, del video anterior nos decía que él cambia el voltaje, ¿sí? Con la presión de forma analógica, ¿sí? Es decir, que a medida que cambia la presión de forma continua, va a tener un equivalente en voltaje. Por tal razón, la mayoría de estos sensores y muchos sensores que tenemos en los automóviles son sensores análogos. La gran mayoría son sensores de 0 a 5 voltios. Entonces ya miremos una prueba real sobre un sensor que dice que es referencia 55PP03 rayados de Delphi de una Sanyon Action. Entonces miremos la prueba real de ese sensor FRP. Que repito, ¿de quién estamos hablando? ¿Sí? Repito, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del sensor de presión de combustible que está aquí en el riel. Bueno, algunos se preguntarán que él está ubicando el tester, ¿cierto? En el pin número 1 y está ubicando la punta roja, que acá se alcanza a ver. Entonces, la punta negra, ¿dónde está? Entonces digamos que suponemos, ¿cierto? Que la punta negra, pues, debe estar a masa, ¿no? Que usted mide siempre con respecto a masa. Entonces, la negra tiene que estar ubicada en el negativo o masa del automóvil, ¿sí? Y por eso le está usando solo el positivo para mirar la señal. Esa primera señal, que siempre va a ser 5 voltios, pues sin duda va a ser la alimentación, ¿cierto? Pues me da 0 voltios, por tal razón no hay diferencia de potencial. Si no hay diferencia de potencial y la otra punta está en 0, es porque es la misma. Es decir, si yo tengo la punta negra en masa y yo lo coloco la punta roja en un pin que me da 0 voltios, no hay diferencia, o sea, es decir, el mismo punto. Por tal razón se supone o digamos, se llega a la conclusión de que el pin 2 es la Tierra o masa. Entonces, fíjese que cómo, digamos, en este caso, el técnico está identificando quién es cada pin, ¿cierto? Entonces, el primero es el voltaje positivo, o sea, los 5 voltios, la alimentación, lo que necesita el sensor para funcionar. Esos 5 voltios vienen de la unidad de control. Listo. El segundo pin es cero o masa, ¿cierto? Y el tercer pin es la señal, o sea, esa es la señal de voltaje que indica la presión. En este caso está en 0,5. Entonces uno lo que tiene que hacer es ver la equivalencia entre voltaje y presión. Ese 0,5 con seguridad pues debe estar traduciéndose
a 0 bares de presión, o sea, no hay presión de combustible, ¿cierto? Veamos más adelante. Pues, exacto, o sea, lo que dice ahí, digamos, si no, casi siempre los sensores, nunca se deja que 0 voltios signifique los 0 bares de presión, ¿sí? Lo mismo pasa en otros sensores, o sea, casi nunca se deja que los 0 voltios signifiquen el cero físico de la variable. ¿Por qué? Porque ese caso, cuando un sensor me da 0, yo no sé si está bien o está dañado, ¿sí? O sea, si por ejemplo un sensor de presión, el 0 voltios significa 0 bares de presión, o sea que no hay presión, pues yo cada vez que mida un 0, voy a pensar simplemente que no hay presión. Pero puede ser el 0, puede darse es porque el sensor está dañado, entonces no habría manera de distinguir si es que está midiendo nada de presión o es que está midiendo si es que está midiendo nada de presión o es que está dañado el sensor. Entonces, por eso todos los sensores inician desde un voltaje para arriba. En este caso, 0.5 voltios. Fíjese que durante el start subió como hasta 1.5 voltios y después se estabilizó en 1 voltio, ¿no? Entonces, 1 voltio sería la presión de ralenti, sería más o menos, ¿no? O sea, es decir, lo que genera la presión en el común rail cuando el motor está en las revoluciones mínimas. Fíjese que al acelerar subió hasta 2.5. Si es un sensor análogo de 0 a 5 voltios, pues él podría variar en todo el rango. En este caso, varía en el rango entre 0.5 y ahí vimos que en la acelerada máxima llegó a 2.5. Digamos que podría llegar más. Normalmente va de 0.5 a 4.5. No llega nunca hasta 5 voltios. Entonces, esa es más o menos la equivalencia que hay, ¿listo? Eso, entonces, es importante eso que él dijo ahí. Habría que mirar ese voltaje, por ejemplo, 1 voltio, a cuánto corresponden bares. Y hacia allá está apuntada las siguientes preguntas. Bueno, entonces continuemos con las preguntas, ¿cierto? Ya vimos ese video. Listo. Entonces dice, según el video anterior, podemos decir que la salida utilizable del sensor que va hacia la EQ, ¿qué tipo de señal es? Una señal digital de voltaje digital. Recordemos que es digital. Digital es cuando el voltaje solamente tiene ciertos valores. Y mire que como ustedes vieron ahí en el multímetro, la señal toma cualquier valor entre 0,5 y 2,5, ¿cierto? Varía de forma continua. O sea que no es una señal digital. Es una señal de frecuencia variable tampoco, porque vea que lo están realizando con un multímetro y están verificando simplemente el voltaje DC. O sea que no es una señal de frecuencia. Es una señal análoga entre 0 a 5 voltios. Esa es la respuesta correcta. ¿Es una señal análoga de corriente? No. Estamos midiendo voltaje de 0 a 5 voltios. Por eso es una señal de voltaje. Esa pregunta entonces es muy sencilla. 8. Según lo que vimos en el video anterior que mostró, pin 1 era 5 voltios, pin 2 era tierra y pin 3 era señal. Lo vieron en el anterior video, ¿cierto? Entonces dice, la pregunta dice, podemos decir que numerando los pines de izquierda a derecha como se ve en la gráfica, el voltaje de alimentación 5 voltios que necesita el sensor para funcionar de forma continua
lo podemos encontrar entre los pines. Entonces él lo vio el 5 en el positivo y 0 en el pin 2. O sea que es 1 en el positivo y 2 en el negativo. Esa sería la respuesta. Pues 1 es el positivo de la señal, o sea, 5 voltios. Y 2 es el negativo de la señal, o sea, 0 voltios. Entonces, 1 y 3 no, 3 es la señal. 1 es negativo y 2 es positivo, no. 1, él le dio 5 voltios, por lo tanto es el positivo. Y 2 es negativo, esta no es. Esta 2 y 3 no, porque el 3 es la señal. Y 3 y 1 no, porque el 3 es la señal. Listo. Y una última prueba, un último video es mostrar con el, además de poder, digamos, uno medir con un multímetro, si tenemos la posibilidad de conectar al escáner, el escáner me da ya la señal en bares, ¿sí? En presión. No tendría que hacer la conversión entre voltios y presión, sino que el escáner me puede dar esa señal. Entonces miremos el video para mirar cómo sería revisar esa presión con un escáner. Entonces, eso es lo que yo les mencionaba hace un rato. 0.5 equivalen a 0 bar. Entonces, la razón por la cual un fabricante hace esta equivalencia de esa manera es que esto me indica que el sensor está bueno. Pero imagínense que el sensor me esté dando 0 voltios. 0, 0 voltios en la señal. 0 voltios en la señal no serían 0 bares, porque 0.5 son 0 bares. Entonces, 0 voltios en la señal podría ser uno de dos, ¿sí? Que el sensor está dañado, ¿cierto? O que estoy midiendo en la tierra, en la masa. ¿Sí? Entonces, eso es lo bueno de que el sensor empiece su lectura en un valor diferente de cero, que me permite a mí diagnosticar que el sensor esté dañado. Entonces, con seguridad, si en señal me da 0 voltios, el sensor tiene problema, ¿listo? Muy bien. Fíjense que ahí cuando aceleró a fondo llegó casi a 4 voltios, como 3.8 voltios, ¿cierto? Entonces, continuemos con las preguntas según ese video. Y nos dicen, según el video anterior, ¿verdad? Según el video anterior, en ralenti, ¿sí? Que es la marcha mínima, entonces, en ralenti, el voltaje estaba en 1 voltio, ¿recuerdan? ¿Y cuánto estaba en el escáner? 250 volts. Es una pregunta simplemente para ver que estuvieron atentos al video. 0,5 voltios dice equivale a 0 bar, sí, pero no en ralenti. Ralenti es cuando ya encendió el carro. Esta de arriba es 0,5 equivale a 0 bar, es cuando el carro está apagado. Estamos preguntando en régimen mínimo. 2 voltios no, fueron 1 voltio en ralenti. 4.5, 1 voltio a 500 bar, no. 500 bar fue ya cuando aceleró. En principio, 1 voltio que equivale a 250 bar es la pregunta correcta, la respuesta correcta.
Listo. Entonces, esta gráfica que tenemos acá es basada en esos datos que tenía ya, ¿cierto? Él en 0,5 tenía 0 bares. En ralenti, que era 1 voltio, tenía 250 bares, ¿cierto? Y cuando aceleró, ¿cierto? Más o menos hasta 2 voltios, ¿sí? Teníamos un poco más de 600 bares. Si nosotros cogemos esos 3 puntos y realizamos una línea recta, ¿cierto? Hasta el máximo, que sería 4,5 voltios, tenemos que el sensor casi que aproximadamente mide hasta 1800 bares. Mire la línea que va hasta acá, miren, 4,5, mide por allá casi 1800 bares. Entonces la pregunta es, según los datos del video anterior, nosotros hicimos esa gráfica. Con el auto apagado, la presión en cero corresponde a 0,5 voltios. Con el motor en ralenti eran 250 bares, tenían 1 voltio. Y con el motor acelerado se obtuvo una presión de 620 bares y un voltaje de 1.9 voltios. Por lo que podemos deducir que si el voltaje de salida es de 0 a 4,5, ¿sí? Mira aquí en la mitad entre 4 y 5, 4,5, el sensor llegaría hasta ¿dónde? Hasta casi 1800 bares, ¿sí? Entonces, eso es todo, muchachos, ¿sí? Le van a enviar al cuestionario y pueden ver la puntuación. Entonces, 10 sobre 10, el cuestionario está perfectamente. Entonces, muchachos, quise hacer esta realimentación porque vi que muchas personas les fue mal en el cuestionario para que por favor, entonces ya una vez le he explicado, entonces por favor, uno por uno en su casa, si pueden volver a realizar el cuestionario para sacarse 10 sobre 10, para dar por entendido el tema, entonces les recomiendo realizar esta realimentación, muchachos, ¿listo? Entonces, no siendo más, eso es lo que tenía para decirles el día de hoy. En el Padlet les subí una lectura que vamos a empezar también a ver sobre sistemas de autodiagnóstico o diagnóstico a bordo, ¿cierto? O sea, lo que tiene que ver con la comunicación CAN que tienen los sensores y el controlador en los automóviles y, eh, y cómo puedo leer toda esa información ya digitalizada que tiene el auto a través de un conector, llámese OBD1, OBD2 o otras variantes que yo les envío ahí en la lectura. O sea que por favor realizar la lectura de material de apoyo que se llama Sistemas de Autodiagnosis, que están ya publicados en el Padlet para que en base a esa lectura sigamos con las actividades que vamos a realizar la próxima semana. Entonces, un saludo para ustedes, muchachos, muchas gracias y que estén muy bien.